Bien. Aquí está. Ya. Bien. Les decía de que hoy vamos a adentrarnos con el tema de la percepción. La percepción mucho va a depender de dónde y cómo lo vamos captando las cosas que están en nuestro entorno, a nuestro alrededor. Es decir, esto, digamos, va a depender de lo que vamos prestando atención y cómo vamos determinando qué es la figura, qué figura se nos va presentando. A veces, digamos, les puedo mostrar un micropunta y la percepción mía es que esto es un micropunta, pero de repente la percepción de ustedes va a ir cambiando en base a lo que ustedes, a la experiencia que ustedes tengan de esta micropunta. De repente ustedes me digan que es un bolígrafo, de repente ustedes me dicen que es una, es un lápiz o es un, no sé, de repente dicen que es un palito para molestar, ¿no? Así que eso va a ir muchas veces en base a lo que ustedes van percibiendo. Para esto vamos a definir lo que es la percepción. Y la percepción es la elaboración, el análisis, la interpretación e integración de los estímulos captados por los sentidos. Capto ciertos estímulos, percibo ciertos estímulos que los captan mis sentidos, ya sea, no sé, me han dado de comer una papa frita, mis sentidos, el del gusto, percibe eso y los organiza por el sistema nervioso, ¿bien? Por tanto, el objetivo de la percepción va a ser asociar esa información a algo conocido. O sea, papa frita, bueno, ya tengo la sensación de algo conocido. O si es por primera vez que lo pruebo, por ejemplo, va a almacenar como algo nuevo y le va a otorgar un nuevo significado. A través de la percepción podemos entonces responder adecuadamente al medio ambiente, al medio que nos rodea y a los cambios que también se va presentando ante nosotros. Es decir, por ejemplo, mi percepción me dice que ahorita está haciendo frío, pero son los cambios que me está rodeando en este momento. De repente, por su barrio está haciendo calor, ¿no? O sea, esa percepción va a captar el medio ambiente, se va a adecuar al medio ambiente y los cambios que va a presentar en nosotros. Baja de temperaturas, etcétera, ¿no? Si seguimos el ejemplo del frío. La base psicológica de la percepción, fisiológicas de la percepción, se puede partir desde tres partes. El estímulo, que va a ser la cantidad de energía suficiente para excitar un órgano sensorial, es decir, oigo música, es el estímulo de afuera, va a activar el oído. Eh, huelo un perfume, va a activar, ¿no? Y así cualquier cosa. La siguiente fase, que va a ir en conjunto, son los órganos sensoriales. Los órganos sensoriales van a recibir la información de los estímulos y la van a enviar hacia los centros cerebrales.
a través de los nervios sensitivos o aferentes. Acuérdense cuando hemos hablado de la parte biológica de la psicología, todas estas dimensiones ya más o menos las conocemos, ¿no? O sea, los órganos sensoriales se van a encargar de enviar la información al cerebro. Y los centros de la corteza cerebral, donde recibe la información, se va a producir lo que son las sensaciones. Le va a dar nombre a las sensaciones, a aquello que estamos sintiendo, ¿no? O sea, por ejemplo, yo veo un auto. El estímulo es el auto. Mi órgano sensorial se va a funcionar la vista. Y eso lo va a mandar a los centros cerebrales. Y esos centros cerebrales va a producir la sensación de que estoy viendo el auto, de que estoy sintiendo el auto. Bien, también dentro de lo que es la percepción va a entrar lo que es las bases psicológicas de la percepción. Las bases psicológicas de la percepción son, en primer lugar, la atención y el interés. Volvamos al ejemplo del auto. Si no le presto atención y no me interesa el auto va a pasar de largo y no va a haber mayor repercusión en mí. Por tanto, ¿qué va a ser la atención y el interés? Permite detenernos en determinados objetos por interés, aunque algunas veces el estímulo se imponga. A veces mi estímulo está, qué sé yo, estoy caminando por la calle y tengo que ir a cierto lugar y, y qué sé yo. Veo pasar un auto que no me llama la atención, pero veo otro que sí, ¿no? Después está la segunda parte, que son las experiencias vividas. Estas experiencias vividas conocemos lo que percibimos a partir de experiencias anteriores. Es decir, qué sé yo, me he comido una salchipapa. Conozco aquella vivencia de interés porque ya he tenido experiencias anteriores, porque anteriormente ya he comido. Bien, o sea, la percepción psicológica parte por el interés y la experiencia que uno va agarrando a lo largo que va pasando. Y la tercera parte vendría a ser el pensamiento, que este pensamiento va a permitir formular ideas o significados de los objetos percibidos. Bien, o sea, he comido salchipapa. Ah, eh, Pancracia es su amiga de Juancito. Rigoberto es su hermano de tal, del, del Pancracio. Bien, o sea, el pensamiento lo que va a hacer es determinar, va a formular las ideas o el significado de aquello que está percibiendo. Y surge a partir de estas experiencias que tiene también. Estas son como ya las bases psicológicas que va a permitir lo que es la percepción. Ahora, resulta que la percepción tiene cierta dinámica, se mueve bajo una dinámica. Y esta dinámica de la percepción es lo que percibimos, no son elementos simples. O sea, cuando vemos un árbol, por ejemplo, en el paisaje no percibimos solamente la luz reflejada por el árbol a nuestro ojo, sino también la que se refleja en los árboles circundantes. Si vamos, por ejemplo, al Beni, donde es selva, y vemos un árbol, este árbol se va a ver reflejado en los otros árboles que están alrededor. Bien, o sea, estos últimos, ¿qué van a constituir? Constituyen el fondo sobre el cual se destaca el árbol en que nos enfocamos. Yo veo un árbol, bien, pero en el fondo hay otros en el cual este va a destacar, el cual nos enfocamos.
el cual nos enfocamos lo llamamos figura. Por lo tanto, la percepción es el resultado de la interacción de los estímulos, figura y fondo. En nuestra presentación hay dos imágenes. ¿Qué es lo que ven? Mm, personas, ¿no? Personas. ¿Qué más? Tal vez una copa Una copa. en la segunda. Abajo yo veo una fuente, por ejemplo. Pero resulta que aquí se juega lo que es una imagen y del fondo podemos percibir otras cosas más. Arriba puede ser una copa, puede ser un candelabro, ¿no? O sea, la idea es esta, de que nosotros percibimos una imagen, captamos una imagen, pero en el fondo se juega otras imágenes más que podemos captarlas. Bien, continuamos entonces. Ahora resulta que nos vamos a jugar en lo que es la hipótesis de constatación. Cada elemento de la figura evocaría una sensación particular en el cerebro, siendo, digamos, el cuadro total del resultado de la suma de las sensaciones elementales. Hemos puesto, por ejemplo, el tema del árbol, ¿no? Pero como el valor de cada elemento simple se modifica por los que le rodean, ningún elemento puede presentar una constancia fija e invariable. O sea, yo me fijo en un elemento en su totalidad, la suma de su totalidad. Pero este elemento no presenta algo fijo, sino que es invariable. Volvamos, si pensamos, por ejemplo, en el árbol, el mismo árbol, visto en plena luz del día, produce una sensación distinta de un día lluvioso. ¿Me entienden? O sea, si yo lo veo el árbol cuando hay un sol radiante, produce una sensación. Pero si yo lo veo el árbol en un día que está nublado, oscuro, lloviendo y posiblemente con truenos, mi sensación del árbol va a ser distinta. Y en este sentido, el valor del árbol no permanece constante, sino que varía si es modificado por la luz o por la oscuridad, por un color fuerte o por un color opaco, ¿no? Y en este sentido, la percepción no consiste en la adición estática, es decir, la percepción no es algo estático. Puede haber ciertos elementos que sí, son estáticos, que no varían en base a, pero por lo general no es estática, no consiste en la adición estática de cierto número de sensaciones, sino es una cualidad que resulta de interacciones dinámicas. La percepción es una cualidad, en la cual uno, en la medida en que va de interacciones dinámicas. Por ejemplo, me encuentro con mi mejor amigo y yo percibo que mi mejor amigo está contento, porque hay algo, hay un brillo en su rostro más allá de eso. Bien, al día siguiente me vuelvo a encontrar con el mismo amigo y resulta que le había pasado algo y ya no está con la misma cara de ayer. Sigue siendo la misma persona, pero la percepción que tenemos de él en base a algo es lo que nos hace cambiar, es lo que hace nuestra percepción dinámica y ayuda a nuestras interrelaciones también. Bien, el principio de la forma, para entender un poco, la percepción hemos dicho que tiene que tener dos aspectos. La forma
y la forma y la figura. Ahora, el principio de la forma, junto con las condiciones materiales de las sensaciones, actúa también un factor independiente, de ellas denominado el factor G, o considerado como el principio de organización jerárquica del sistema nervioso central. ¿Qué es esto? El principio de la forma es un factor que se agrega a las sensaciones y que las integra en un conjunto significativo donde imponemos nuestra estructura a lo que vemos. Es un factor nuevo que está en nuestras sensaciones. Y esto se va a imponer en aquello que vamos percibiendo, en aquella estructura que vamos percibiendo como algo nuevo y novedoso. Ahora, hay dos fenómenos importantes de lo que se va a hacer la percepción. El primer fenómeno importante de lo que es la percepción está la predisposición perceptiva. ¿Qué es esto? Lo que percibimos, lo que esperamos ver o lo que encaja con nuestras ideas. Percibimos lo que espero ver. Yo percibo ver que este bolígrafo o este micropunta escriba azul. Y eso tiene que encajar con mis ideas. Bien, por ejemplo, al escuchar fragmentos de una conversación, podemos entender algo distinto de lo que se dice. Qué sé yo, si he llegado fragmentos de la conversación, estamos hablando de fútbol y de repente una persona solo ha escuchado el gol, te va a hablar de otra cosa, ¿no? O sea, va a percibir lo que él está captando dentro de lo que es una idea. Después, el otro fenómeno que se va a mover es la constancia perceptiva. Esta constancia perceptiva se va a manejar dentro de lo que son los objetos y hechos de nuestro entorno, que estos se manifiestan iguales a pensar de que puedan parecer diferentes por la variación de las condiciones ambientales. O sea, los objetos y hechos de nuestro entorno se manifiestan iguales. Bien, o sea, pero como decíamos hace rato, eso se mantiene igual frente a la variación de las condiciones ambientales. Ejemplo, el pasto sigue siendo verde cuando anochece. O sea, no hay cierta variación. Mi percepción puede cambiar frente a ello, pero no hay variación en este sentido. Leyes de la psicología de Gestalt. Aquí se va a jugar en la percepción de estas leyes. La primera es una ley de continuidad. Nuestra mente continúa en la dirección sugerida por el estímulo. Si vemos, por ejemplo, la primera imagen, ¿qué es lo que notan? ¿Un canario? Un canario, una jaula, ¿verdad? Porque hay una ley de continuidad. Un estímulo me lleva a ver eso. Después tenemos la ley de proximidad. Agrupamos elementos que se encuentran cerca uno del otro. Por ejemplo, en la segunda imagen, ¿qué vemos? Una huellita Una Una huella. huellita. Y esa huella, que dilo. Está hecha de puntos. Está hecha de puntos. Muy bien. Esa huella tiene cierta proximidad a los elementos que se encuentran cerca de un entorno.
Si nos fijamos, son 5 elementos, pero que se mantienen cerca y son próximos a ese elemento. Bien. Después tenemos ley de semejanza. En la ley de semejanza agrupamos elementos parecidos o que tienen el mismo aspecto. ¿Qué vemos en la tercera imagen? Círculos blancos y negros. Círculos blancos y negros. Los círculos son semejantes, varían, porque resulta que uno es blanco y otro es negro, podríamos ser todos negros, ¿no? Pero varían, y hay semejanza, elementos parecidos o que tienen el mismo aspecto. Y después tenemos la ley del cierre. La ley del cierre completamos configuraciones incompletas, es decir, espacios vacíos. Por ejemplo, ¿qué tenemos en la cuarta imagen? Triángulos. Triángulos y 3 círculos. 3 círculos. ¿Y están completando? Sí. Los porque, círculos completan el triángulo blanco. Triángulo blanco. exacto, exacto. Estos van a dar cierre a esta ley. O sea, hay configuraciones incompletas y vamos a llenar esos espacios vacíos. En el círculo del fondo, por ejemplo, le faltan 3 líneas. Bueno, y el triángulo de afuera, el blanco, digamos, va a cerrar este ciclo. ¿Bien? Ya para ir terminando nuestro tema, la percepción nos va a ayudar a tomar conciencia de la realidad que nos rodea. Y este puede ser variable según el medio ambiente. Bien, o sea, si se fija, o según la visión de cada uno, como la imagen que tenemos abajo. Uno ve que es un 6 y el otro ve que es un 9. La percepción nos ayuda a eso, a entender las dos visiones, ¿no? Y esto puede ser variable según el medio ambiente y por ello esta percepción es cambiante según las condiciones en las que se está dando. Bien. Hasta aquí. ¿Entendido? ¿Tienen preguntas? No, creo. No, profe. ¿No tienen preguntas? Bien. Entonces, vamos dando por finalizada la clase. Y les voy a dejar una práctica de aula, porque no es tarea, tengan en cuenta, no es tarea. Va a ser una práctica sencillita. Súper sencilla. 3 preguntitas. ¿Qué es la percepción? Y pónganlo en sus palabras, no como está escrito en el texto. ¿Bien? ¿Cuáles son las leyes de la psicología de Gestalt, las que hemos mencionado hace rato? ¿Y cómo se da esta dinámica de la percepción? 3 preguntitas como práctica de de aula. Bien, se las voy a pasar ahorita a la práctica y esto, hasta más tardar, envíenmelo hasta la final del día. Bien, Claro. para los que se han faltado, voy a subir el video más tarde de la clase. Bien.